Gracias, Rodolfo. Vamos a continuar con la última presentación de hoy en día. Es decir, que tenemos con esto casi concluido nuestro Congreso de Gestión de Riesgos. Y con esto llegamos realmente tal vez a la más importante conferencia de hoy en día y de los últimos 3, 4 días que tenemos este lunes, con con la persona, con el personaje que ha realmente realizado todo esto para que podemos contar con este joya que sería el Centro de Investigación de Gestión de Riesgos, Amenazas, Desastres para Soluciones para el Ecuador. Y esto será justamente la presentación que va a seguir, que es produciendo soluciones para la gestión de riesgo en el Ecuador. La persona que va a presentar conferencia es el doctor Carlos Villasís. Me permiten de presentarle brevemente su resumen de que debería tener 300 años para lograr todo esto que él ha logrado en el transcurso de su vida. El doctor Carlos Villasís es un experto de renombre mundial en evaluación y gestión de riesgo de desastres. Tiene un doctorado en ingeniería sísmica y mitigación de desastres de la Universidad de Tokio, en Japón, y una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. El doctor Villasís tiene más de 30 años de experiencia profesional asesorando a gobiernos locales y centrales en todo el mundo y liderando iniciativas internacionales multidisciplinarias para reducción de riesgo de desastres y planificación sólida de desarrollo. Ha sido un líder en la integración de la gestión de riesgos en la toma de decisiones para el desarrollo y la planificación de inversiones a lo largo de su carrera. Ocupó varios puestos, entre ellos ocupó el cargo de director de Ciencias Aplicadas de Pacific Disaster Center, EPDC, en Hawái hasta junio de 2019, habiendo actuado anteriormente como gerente regional de programas y coordinador de estrategia para la Fundación Global Earthquake Model, el GEM, en Italia, y director de proyectos del Banco Mundial de niveles de pobreza y riesgo de desastre de Ecuador, identificación de áreas prioritarias hasta 2015. Antes de estas asignaciones pasó varios años trabajando para el PNUD en Ginebra, en Suiza, liderando el programa global de modificación de riesgos GRIP y una iniciativa de agencia auspiciada por el PNUD. El doctor Villasís ha implementado programas multidisciplinarios en más de 60 países y es el autor de más de 50 artículos especializados presentados en conferencias internacionales, artículos para varios libros y varias publicaciones de las Naciones Unidas. Además, el doctor Villasís ha sido becario visitante de la Universidad de Stanford y becario Mason en la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Y ha sido también galardonado con una variedad de honores, becas, premios, diplomas y puestos honoríficos en el curso de su carrera profesional. Como dije, este personaje, al mismo que tiene 300 años, no hay otra forma de decirlo, tan excitante, un currículum increíble, y él es ecuatoriano y él es el creador de esto que es el CERAM. Por lo tanto, para nosotros el placer y honor de presentarles Carlos Villasís en su conferencia, como les dije, lo voy a repetir, produciendo resultados, soluciones para la gestión de riesgos en nuestro país, en el Ecuador. Con todos ustedes, Carlos, por favor. Muchas gracias, Teo. De verdad, muy generosas las palabras. Creo que lo más importante lo dejaste al último, ¿sí? La primera cosa es que soy ecuatoriano y siempre pensé en mi país, ¿no? Haciendo las cosas que hacía por todo el mundo. Tal vez algo pequeñito. Cuando tenía 10 años, yo nací en el 59, cuando tenía 10 años el hombre llegó a la luna, ¿sí? Y todos los niños de esa época queríamos ser astronautas, ¿sí? Y no pasó muchos años para que me dé cuenta que para mí eso solo iba a ser un sueño. Porque nací en Ecuador, o sea, yo no escogí nacer allá, pero nací allá y por eso para mí ser astronauta era imposible. Y eso lo entendí muy joven y decidí dos cosas para mi vida. La primera cosa era que mis hijos iba a trabajar, dedicar mi vida para que mis hijos puedan ser lo que ellos quieran ser.
que no les pase lo que a mí. Y la segunda cosa es que iba también a dedicar mi vida a que gente de países como los nuestros tengan la oportunidad de ser lo que quieren ser. Y eso es lo que me ha motivado siempre y como ustedes vieron en esta semana, he conseguido hacer muchos amigos en el mundo que piensan igual que yo. Y eso es lo que nos hace fuertes. Entonces, que esta reunión sea para crear más amigos y ser más en eso de preparar un mundo mejor para nuestros hijos, ¿no? Que creo que es lo mejor. Ya. Bueno, voy a comenzar. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Mi presentación es presentarle al CERAM. Comenzamos el lunes pasado y estamos cerrando el ciclo, cerrando el círculo, y me gusta siempre hacer eso. Cuando comenzamos algo, tratemos de hacerlo y cerrarlo y completarlo. Si se acuerdan, cuando hice la presentación el lunes, lo que les dije es que quería dejar dos mensajes nada más. Primero, que el desastre no es un problema de terremotos, ni de huracanes, ni de tormentas, sino es un problema de desarrollo. El riesgo de desastre es un síntoma de instituciones que no funcionan bien, de falta de gobernabilidad, de falta de aplicación de códigos, de disciplina y todas esas cosas. Igual que muchos otros problemas que tenemos por la falta de desarrollo. Entonces tenemos que trabajar en ese contexto. Y la segunda conclusión que les pedí, el segundo mensaje que se lleva en ese día era de que había bastante por hacer en Ecuador. Tenemos que trabajar bastante todavía. Y entonces trajimos a varias personas, lindas personas de alrededor del mundo, para discutir todas las cosas que se necesita para poder hacer un cambio. Primero, aprender del pasado. No podemos comenzar a hacer nada sin primero entender lo que nos pasó y aprender de esas experiencias. Luego, usar esa experiencia y ese conocimiento para comenzar a entender qué puede pasar en el futuro y a evaluar y a cuantificar lo que es verdaderamente la evaluación del riesgo. Cuantificar las pérdidas. ¿Qué es lo que vamos a perder? ¿Qué probabilidades hay eso? Y de acuerdo a eso tomemos decisiones. Luego de eso, una vez que ya sabemos eso, de cuantificar las pérdidas y eso, ¿cómo usamos eso para tomar decisiones, para generar políticas, generar normativa e incorporar eso en la gobernabilidad? Y finalmente, las sesiones que estamos ahora terminando es cómo lograr que esos esfuerzos sean sostenibles, que sean institucionalizados, que no sean proyectos nada más, sino que se incorporen a la vida diaria de toda la gente, ¿no? Y hemos traído hasta periodistas para ver cómo se ha llegado a cambiar comunidad. La presentación de Amod es increíble. En Nepal, cómo se consiguió cambiar la mentalidad completamente, y además demostrando que eso no depende del grado de riqueza de un país. Nepal es el país 192 entre 200 países en términos de ingresos. Entonces, no es problema de dinero, sí, es cuestión de voluntad. Y entonces, luego de ver todo eso, quisiera cerrar el círculo con esta presentación. Quedamos el lunes que la necesidad era que hay mucho por hacer en Ecuador. Y estos invitados nuestros, estos amigos nuestros que han venido, nos han mostrado cómo se pueden hacer las cosas para resolver este problema, para mejorar las cosas. Y entonces ahora, usando toda esa experiencia, estamos proponiendo la solución, el CERAM Ecuador. Solo para dar un resumen de la necesidad a los que no estuvieron el lunes.
es muy fácil demostrar que tenemos mucho que hacer en Ecuador. Les contaba que todo el trabajo comenzó con el terremoto de marzo del 87, cuando ocurrió el terremoto del Lago Agrio en plena selva. No había ciudades, no había mucha gente en esos tiempos por ahí. No es que se cayeron edificios, nada de eso, el típico terremoto, sino que se rompió el oleoducto. Y todo ese petróleo se fue a los ríos, se fue a la selva. El impacto ambiental increíble. Como era remoto en esos tiempos, no se entendió muy bien la cosa, pero no pudimos ignorar que los 50 kilómetros de oleoducto que se rompieron hicieron que no podamos exportar petróleo por 10 meses, cuando eso era el 60% del presupuesto anual, y por eso tuvimos 5 años de recesión económica, que no pudimos invertir en salud, en educación, en infraestructura, en desarrollo. Entonces está claro que tiene un impacto en el proceso de desarrollo, pero es una historia triste porque comenzó en marzo del 87 y ha sido 33 años de lo mismo, sí, hasta ahora, sí. En noviembre del 2002 construían el otro oleoducto. Aquí está la cuadrilla, los trabajadores construyendo el otro oleoducto, y les reventó el reventador, por supuesto. Por algo tiene ese nombre. Y casi los mata. Y esto es el año pasado. Rotos otra vez los dos oleoductos. Están por dañarse otra vez. Y nuestra economía, que necesita diversificarse, todavía depende tanto del petróleo. Entonces, estamos en la cornisa de catástrofes que afectan nuestro desarrollo, nuestra economía. Puede colapsa y se va retrasando. Y lamentablemente 33 años que no hemos podido resolver el problema. Aquí está el oleoducto, por ejemplo, y los puntos rojos son las rupturas que ha tenido en los últimos años. Rupturas importantes, son como 47, y es natural. 280 kilómetros del oleoducto están en áreas de intensidad sísmica mayor que 7, alta sismicidad. Algo similar está en áreas de deslizamiento, está cruzando los Andes, entonces está sometido todo el rato a eso. El 5%, 75 kilómetros, está en zonas de pendiente mayor al 12%, donde se tiene deslaves permanentes en zonas subtropicales, bajando a la costa o subiendo desde el oriente, donde llueve todo el tiempo. Sí. La mala combinación, estas pendientes con la cantidad de lluvia, ¿no? Y 9%, más de 100 kilómetros, están en áreas de alta amenaza volcánica. Y así está nuestra economía ahí, balanceándose en un hilo, no sé. Lo mismo pasa con la infraestructura estratégica, las vías, que son las arterias que mueven nuestra economía, el transporte de productos, con los cuales la gente tiene acceso a las ciudades, a sacar sus productos y todo eso. Hay 6.000 kilómetros de vías principales, más del 50% están en áreas de deslaves, y yo no tengo que convencerlos con eso, solo traten de viajar y encuentren deslaves por todo lado. El 66% está en áreas de intensidad sísmica mayor que 7. Casi 500 kilómetros están en zonas de vías principales, ¿no? Están en áreas de alta amenaza volcánica, y casi el 50% están en zonas de inundación. Todos los años tenemos problemas. Sí, en nuestros hospitales ya se ha presentado tantas veces. Esto no puede pasar, ¿no? Un hospital tiene que seguir funcionando y salvando vidas después de cualquier evento como estos. Y estoy seguro que este hospital, en vez de salvar vidas, de estos hospitales posiblemente mataron gente, ¿no? Y las escuelas, lo que hablábamos, estos pupitres generalmente todos los días tienen niños ahí. Tuvimos la suerte de que no pasó ese día, pero no hubiesen sido solo pupitres lo que hubiésemos encontrado ahí. 560 escuelas se dañaron, 166 con afectación media y grave, y 88 colapsaron. Una escuela no puede colapsar.
tiene 700, 800 niños adentro, no puede colapsar. Eso es un crimen. Y de lo que yo sepa, no se ha investigado por qué. Esas escuelas fueron diseñadas y construidas por ingenieros graduados de nuestras universidades, aprobadas por autoridades que se supone tienen que controlar la calidad de esos diseños y fiscalizadas en su construcción por profesionales que se supone tienen que asegurar la calidad de la construcción. Todos le fallamos, todos fallamos a este nivel. Entonces no es un problema de un grupo, todos, la sociedad, como sociedad fallamos. Y entonces el problema es bastante serio. Y no es solo vías, ni no solo oleoducto, y no solo infraestructura, tenemos la vida de la gente en peligro. En este estudio que se mencionaba que hicimos con el Banco Mundial para ver la relación entre pobreza y desastres, vimos que para terremotos, por ejemplo, casi el 50% de la población, la mitad, vive en áreas de alta amenaza sísmica, intensidades mayores que 7. La mitad de eso, o sea, el 25% de la población vive en condiciones de pobreza. Y esto es el 2015, ahora la situación es peor todavía, ¿sí? Y 1.600.000 personas, del 10% o 11% de la población, vive en extrema pobreza en esas áreas. Significa que 1 de cada 10 ecuatorianos vive en extrema pobreza en áreas de alta amenaza sísmica. Esta gente va a ser las primeras afectadas. Y ya tenemos ahí nuestra primera objetivo. Esta es una gente que tenemos que ayudar primeramente, ¿sí? Por supuesto, habrá que actualizar estos estudios, pero esos son los que tienen la prioridad, ¿no? Las inundaciones, que son el problema más frecuente, y es interesante porque en Ecuador hay mucho énfasis en los terremotos que ocurren cada mucho tiempo, pero se hace muy poco con las inundaciones que ocurren todos los años. Se encontró que casi el 15% de la población vive en áreas de alta amenaza de inundaciones, aproximadamente 1.600.000, 11% vive en condiciones de pobreza en esas zonas, y 770.000 personas, el 5% de la población vive en extrema pobreza en esas zonas de alta amenaza. Significa que 1 de cada 20 ecuatorianos vive en extrema pobreza en áreas de alta amenaza de inundación. Los que pierden todos con sus bienes, sus dos cosas con cada año con las inundaciones. Inundaciones es el fenómeno más frecuente en Ecuador y se ve agravado por las periódicas ocurrencias del Niño. Por ejemplo, el del 97-98 mató a 300 personas, que es terrible, pero las pérdidas son del 15% del Producto Interno Bruto. O sea, dése cuenta la cantidad de dinero que se perdió ahí, dinero que se pudo haber dedicado a educación, a generar empleo, a reducir pobreza, toda esta cosa, ¿no? Y no solo a la gente vive, las ciudades viven en peligro. ¿Sí? Nuestro Quito, ahí hicimos con lo que presentaba un poco Alejandro Calderón de GEM esta mañana, en el 2015 hicimos este estudio. El sistema de fallas bajo Quito, supusimos que falle la falla de Puengasí, estas son las aceleraciones. Hicimos el modelo de exposición de todos los edificios de Quito clasificados. Aquí están los edificios de adobe, por ejemplo, concentrados en el centro histórico, los edificios de losas planas de 1 y 2 pisos, que son los más comunes. Todo eso, y estimamos cuáles serían los daños. Encontramos que 18.000 edificios de edificaciones de Quito van a colapsar si ocurre ese terremoto, sí, 18.000, y así vivimos todos los días. Eso puede ocurrir cualquier día, sí. La mayoría de esas estructuras serán las estructuras de adobe del centro histórico. Imagínense esa cosa, sí. El centro histórico va a quedar ahí dañado. Por supuesto, nadie va a poder pasar. En los túneles, si ustedes ven las casas que hay en San Juan sobre los túneles, se caen unas 2, 3 de ellas y cae el material enfrente del túnel, se acaba el túnel, o sea, nadie puede pasar. Nadie puede cruzar el centro. En la oriental se tienen deslaves inclusive sin terremotos. Entonces nadie va a poder moverse en Quito, que es así de alargado. Y de todos los hospitales que se tienen,
6 creo que están concentrados en la zona de la Mariana de Jesús la Gasca, incluyendo el Hospital de Seguro. ¿Qué pasa con el más de 1 millón de personas que tienen en el sur? ¿Sí? ¿Cómo llegan a esos hospitales? ¿No? Y así vivimos, ¿no? Y si multiplicamos estos daños por el costo de reposición, las pérdidas son increíbles. Y como les digo, esto puede pasar cualquier día, ¿no? Lamentablemente, esa no es solo la situación de Ecuador. El martes tuvimos la suerte de tener a CRED presentando su trabajo. Y de acuerdo a ellos, por ejemplo, el año pasado hubo 389 desastres reportados globalmente. Son desastres mayores, ¿no?, que se reportan a nivel global, que mataron a 15,000 personas y afectaron a 99 millones de personas. O sea, eso es 6 veces de la población en un año normal. Bueno, no se puede decir que era normal en 2020, pero en fin, en términos de desastres, sí. Y las pérdidas directas, solo directas, sin contar la interrupción de la producción, pérdida de empleo, los costos socioeconómicos, solo pérdidas directas, daños, es 171 billones de dólares, que son 7 veces el Producto Interno de Honduras. Entonces, en un año se pierde 7 economías de Honduras en el mundo. O sea, nunca vamos a poder eliminar o reducir la pobreza en el mundo y promover el desarrollo si seguimos perdiendo así, ¿no? Y yo les digo, estos son los eventos mayores nada más que son reportados a nivel mundial. Cada día ocurren miles de cosas pequeñitas, un deslave que afecta a 2 familias, 3 familias, que nadie reporta siquiera, y que causa pérdidas y pérdidas, sobre todo entre la gente más pobre. Entonces, estos son efectos inmensos que no dejan que salgamos, ¿no?, hacia adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué no progresamos? Porque para resolver cualquier problema, primero tenemos que entenderlo, ¿sí? Si estamos enfermos y queremos curarnos, primero tenemos que saber de qué estoy enfermo, si no, no se puede hacer nada. Y una vez que sepa cuál es el problema y entienda, entonces ahí preparo un plan, una serie de acciones basados en el entendimiento que obtuve, ¿sí? Y finalmente resuelvo el problema implementando ese plan. Hacer el plan no es suficiente, hay que implementarlo, ¿no? Un tratamiento que le da el doctor no tiene sentido, no sirve de nada si el paciente no lo implementa, ¿no? Si no hace la dieta, los ejercicios, toma la medicina, lo que sea. Entonces, esto es necesario para resolver cualquier problema, ¿sí? El problema que tenemos es que a veces no sabemos siquiera que hay el problema o no lo hemos entendido. Ya les digo, no hay ningún estudio de evaluación del riesgo del sistema vial, de lo que les estaba mostrando, el sistema escolar, el sistema de hospitales. No tenemos nada, no sabemos siquiera la magnitud del problema. O cuando tenemos y cuando hacemos los estudios, se quedan en el reporte, se quedan en el mapa, se quedan en el paper y nadie usa, ¿sí? Se quedan ahí colgado el mapa de la pared. Mientras tanto, el gobierno y la población siguen haciendo cosas. Hagamos este proyecto, hagamos esta cosa, sin saber siquiera si van a resolver el problema o si no. Muchas veces gastando dinero que pudiese ser mejor utilizado. Entonces, nuestra labor, y eso es lo que tratamos de ver esta semana, es integrar todo eso, integrar a todos para trabajar y completar esto que se necesita para resolver un problema. Y entonces vamos a tratar de integrar lo que se necesita, es de integrar la gestión del riesgo en la toma de decisiones, en la política, en la normativa, en todos los diseños de los planes de desarrollo, de inversión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, no se puede hacer nada de eso si no se entiende el problema. Y para eso hay que evaluar el riesgo, cuantificar qué es lo que voy a perder si hago este proyecto hidroeléctrico en el Coca. ¿Cuánto puedo perder? Sí. Primero, antes de decidir, ¿no?, hay que cuantificar todo eso para no tener las sorpresas después. Primero entiendo el problema, luego basado en eso hago un plan de decisiones basadas en conocimiento
que me ayudarían a resolver eso, pero hay tantas cosas que se puede hacer y no alcanza el dinero ni las capacidades para hacer todo. Se necesita hacer un análisis costo-beneficio usando evaluación del riesgo. Si hago esto, ¿cuánto me reduce el riesgo? Si hago esto otro, ¿y cuánto me cuesta? Y eso me ayuda a pasar del plan a la estrategia de implementación. Tengo que implementar esto primero, luego esto puede esperar, lo que sea. Y luego comienzo a implementar las cosas, implementar todo esto que se necesita hacer, estas acciones para reducir el riesgo. Pero igual que el doctor que después de que me da el tratamiento me pide que regrese en un mes para revisar, tenemos que poner un sistema de monitoreo, algo que nos ayude a ver si estamos avanzando o no, si se está reduciendo el riesgo o no. Y aquí entra de nuevo en la evaluación del riesgo. Vemos cómo está cambiando el riesgo y viendo que estamos avanzando o no. Y cada 5 años, 10 años, yo no sé, dependiendo del país, paramos un rato a ver y hacemos una evaluación de toda la estrategia, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué podemos corregir y hacemos las correcciones que se necesite y seguimos en el proceso. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no tenemos y muchos países muy pocos tienen, ¿no? Entonces, a esto queremos llegar. Y para llegar a esto es lo que estamos proponiendo la solución en CERAM Ecuador. Para entender el riesgo, y esto vimos durante esta semana, ¿qué se necesita? Primero, aprender del pasado, para entender las vulnerabilidades, las áreas de mayor riesgo, las capacidades de recuperación, cuando se dañó esto, cuánto tiempo nos tomó reparar. Por ejemplo, si se daña 30% del sistema de agua potable en Los Ángeles, posiblemente les toma 3 o 4 meses repararlo, ¿sí? Mientras que si eso pasa en Katmandú, en Nepal, posiblemente toma 20 años recuperar el o no se recupera nunca, porque esas son las realidades. Entonces, tenemos que entender cuál es nuestra capacidad de recuperación, nuestras vulnerabilidades, todo eso. Y para eso nos ayuda el pasado. Luego, tenemos que empezar a evaluar el riesgo, cuánto perderíamos, cuantificar eso. Y en base a eso, definir metas medibles y preparar estas estrategias que les estaba diciendo. Por ejemplo, en Mozambique hicimos eso y encontramos que en los próximos 30 años el país iba a perder 35% del Producto Interno Bruto debido a los desastres. Y entonces acordamos con el gobierno, no, 35% es mucho. Vamos a hacer una estrategia para en los próximos 10 años ir de 35 a 5% máximo de pérdidas. Pero ya tenemos una meta y podemos medir si estamos avanzando o no. No estar implementando cosas sin saber si avanzamos o no. Todo esto necesita una cantidad inmensa de información, de datos, de todo, ¿sí? La sociedad, entonces, es necesario manejar la información apropiadamente, de manera de que pueda ser fácilmente asequible para todos los usuarios y para todos estos estudios, y que esté centralizada, y que esté, no como está ahora, perdida en 10 instituciones que nadie sabe que existe siquiera. Y todo esto solo puede realizarse creando la capacidad local para hacer todas estas cosas, ¿sí? Y eso tiene que ser hecho por gente local, porque ellos saben lo que funciona, lo que no funciona, la realidad del país. Y ellos viven ahí, ¿no? Es responsabilidad de ellos, no de Naciones Unidas, no del Banco Mundial, no de los japoneses o de nadie. Es nuestra, de los que vivimos ahí. Entonces, estamos proponiendo el CIERAM con estas funciones. Primero, antes que nada, trabajar directamente con el gobierno y todos los sectores de la sociedad, porque lo que queremos es producir soluciones que se ajusten a las realidades y a las necesidades del país, no lo que yo pienso, no lo que alguien me dice, no lo que el PNUD me dice, no, lo que el país necesita, la realidad. Y entonces, trabajando directamente con el gobierno, primera función es funcionar como una plataforma abierta. Ninguna institución tiene la capacidad para resolver todos los problemas de desarrollo y tipos de riesgos y todo eso. Hay que ser una plataforma donde todos vienen a trabajar para desarrollar soluciones de gestión de riesgo que se ajusten a las necesidades del país.
Tenemos que producir soluciones para el país. La segunda función es promover la colaboración técnica y científica en evaluación de riesgo con los otros países de la región. El terremoto, el Niño no se detienen en la frontera, sí, siguen. Y le afectan al Perú y le afectan a Ecuador y a Colombia y tenemos que trabajar con ellos. Y lo que se hace en un río que viene desde Colombia nos afecta a los que vivimos en Ecuador. Entonces tenemos que trabajar juntos. La tercera función es promover las capacidades y sobre todo facilitar la colaboración entre las instituciones académicas y las instituciones gubernamentales. Lo que les decía antes, por un lado las universidades, los técnicos haciendo un montón de estudios que se quedan en reportes, que se quedan en mapas, y por otro lado el gobierno haciendo un montón de decisiones sin conocimiento. Entonces tenemos que juntar eso, hacer que trabajen juntos y todos unidos, todos contribuyendo con lo que les corresponde. Y finalmente colaborar e interactuar con otros miembros de esa red global. Ya vieron ahí algunos de CIRAMS, otros expertos, otros socios, para avanzar la ciencia e encontrar nuevas soluciones en la gestión del riesgo. Esas son las 4 funciones del CERAM. Como se ha dicho algunas veces, esa metodología la desarrollamos hace unos 12 años ya, sí, 2009, 2008. Y creamos ya las herramientas, ¿sí? Paquetes, soluciones. O sea, no es que vamos a inventar de ahora, sí ya tenemos muchas metodologías y herramientas. Y lo primero que tenemos que hacer es evaluar la situación actual, determinar lo que existe y lo que no hay, identificar esos vacíos y necesidades, y eso nos dice en qué debemos enfocarnos, ¿no? Para aprender sobre el pasado, tenemos y vamos a implementar un observatorio nacional de desastres, lo que vieron ahora de tanto Nepal como Shanghai demostraron. Tenemos que institucionalizar la colección sistemática, análisis e interpretación de la información de desastres, aprender del pasado. Luego, vamos, por supuesto, a evaluar y una de las primeras cosas que queremos hacer es la evaluación nacional del riesgo, lo que presentó a Burundi, por ejemplo, o Jamping sobre Uganda. Hay que evaluar el riesgo multiamenaza para poder tener una estrategia nacional, ese tratamiento, ese plan nacional que nos permita tener metas y guiar nuestro trabajo. Y luego que sea nacional, tenemos que hacerlo para el nivel local. También las ciudades son gobiernos pequeños que necesitan este tipo de información y acciones, sobre todo. Y necesitamos siempre, como les digo siempre, desarrollar las capacidades locales para poder hacer todo esto. Tenemos ya, entonces el CERAM tendrá 3 áreas de trabajo fundamentales. La primera es el área de evaluación del riesgo, entender el riesgo, cuantificarlo y toda esa cosa a todo nivel. La segunda área, como les decía, manejo de información, hacer que toda esta información esté bien ordenada, clasificada, validada y asequible, y desarrollo de capacidades. Son las 3 áreas de trabajo fundamentales del CIRAM, y como les decía, ya tenemos varias herramientas, varias metodologías que las vamos a adoptar. La metodología para hacer la situación, el análisis de la situación actual, dónde estamos, qué hay, qué no hay. Hacer la evaluación nacional del riesgo multiamenaza, luego pasar al nivel local y poner todo eso de una manera que esté disponible a todos. En manejos de la información, lo primero pensamos hacer una biblioteca electrónica de lo que existe, que no esté desperdigado, que sea fácil de encontrar. Tenemos la capacidad, la tecnología digital ahora que nos facilita hacer todo esto. Luego de eso, establecer el Observatorio Nacional de Desastres, establecer un sistema robusto de información de riesgos, un sistema nacional de información de riesgo, y establecer también el sistema nacional de alerta, lo que presentaba a Chris con PDC. Ya estamos hablando para
instalar PDC, el Disaster Aware en Ecuador. En términos de capacidad, no nos vamos a enfocar solo en las capacidades técnicas, sino en reforzar las instituciones. Si la institución no funciona y por más que se tenga gente capacitada, generalmente los resultados no se dan. Queremos incorporar todo esto en la educación, que los niños aprendan estos principios desde su niñez, en su formación, que los profesionales, los que están estudiando en las universidades, traigan estos principios de manejo de gestión del riesgo y todo eso ya, y en su formación, y también la incorporación en la toma de decisiones. Entonces, ya todo eso está, como les digo, desarrollado, tenemos herramientas, tenemos las cosas, habrá que adaptarlas nada más y mejorarlas y crear nuevas, por supuesto. Tenemos un plan de trabajo que en lo básico es para unos 10 años para comenzar. Queremos ya enfocarnos en lo que queremos hacer y es implementado por fases. Una fase primera es de preparación, es de ubicarnos dónde estamos y como les dije, hay una base de datos de pérdidas de cimentar, que yo sé que hay que mejorarla, que hay que actualizarla, que hay que hacer algunas cosas. Trabajaremos con ellos, tal vez un nuevo diseño, lo que sea. Y también el análisis de la situación actual, que hay, que no hay, poner toda la información en la biblioteca electrónica y toda esa cosa. Es preparación. Una vez que tengamos preparado las cosas, pasamos a la fase 2, que es la de evaluación. Usando la base de datos mejorada y todo eso, comenzamos a implementar el Observatorio Nacional de Desastres como la institucionalización de la recolección, análisis, de interpretación y generación de conocimientos de datos de desastres observados, aprendiendo del pasado. En base a lo que hayamos aprendido de lo que existe sobre el riesgo, empezaremos a crear el Sistema Nacional de Información de Riesgo, pasaremos al evaluar el riesgo nacional, a nivel nacional, y el riesgo local. Eso, y en base a eso, usando los resultados del Sistema Nacional de Información de Riesgo, de la Evaluación Nacional de Riesgo y lo que aprendemos del pasado, trataremos de mejorar la Estrategia Nacional de Gestión de Riesgo, fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y con Disaster Aware también a mejorar el sistema o contribuir al Sistema Nacional de Monitoreo y Alarma. A nivel local, ayudaremos a los GARs, a los gobiernos locales a tener un plan de acción, cada ciudad debería tener. Revisaríamos los planes de contingencia que se respondan a condiciones realistas de lo que podría pasar y ayudaríamos a que cada gobierno local tenga ya su plan de rehabilitación antes del desastre. Después del desastre es bien difícil planificar nada cuando todo está en caos y las instituciones no funcionan. Eso se tiene que tener antes. Este es el plan. Pensamos hacer la evaluación nacional del riesgo posiblemente en los 2 o 3 primeros años. Como ven, ya hemos hablado con JASOS, con FEMA, Doug was there, y con GEM, por supuesto, queremos hacer el multi-hazard. Entonces, la idea es usar la evaluación nacional del riesgo los 2 primeros años, 3 primeros años, para no solo desarrollar la evaluación nacional del riesgo, sino usar eso para crear capacidad, entrenar en el proceso a unas 50, 60 personas, lo que podamos, y estar listo después para movernos al ámbito local. Ya con la gente entrenada podemos ir a comenzar a hacer la evaluación del riesgo de todas las capitales de provincia. Todas las capitales de provincia deberían tener su estrategia de gestión del riesgo urbano, ¿no? A nivel local. Entonces, ahí tenemos trabajo para unos 7 años más.
nuestra meta sería en los próximos 10 años que todas las capitales de provincia tengan sus estrategias de gestión de riesgo. Y esto es lo básico. Tenemos que hacer también a nivel sectorial, sector salud, sector agricultura, sector educación, sector financiero. Pero esto es importante. El proceso dentro del CERAM. La primera fase que estamos completando es crear el centro de investigación dentro del CERAM, dentro del ESPE, y estamos al borde de eso. Nos ha tomado un poco más de un año. Habíamos estimado un año, nos ha tomado un poco más, pero ahí vamos. La segunda fase, que la iniciamos esta tarde, es comenzar a integrar a otras instituciones. Y como les decía, esto tiene que funcionar como una plataforma abierta. Entonces, ahora, después de esta presentación, vamos a tener una mesa redonda donde los primeros socios comenzamos a discutir cómo vamos a trabajar. Y la tercera fase, que tal, eso nos tomará un par de años más en consolidar todas esas cosas. La tercera fase es convertirnos en un centro internacional. Y ya estamos trabajando con socios regionales internacionales. Como les decía, ahora firmamos también, esto comienza hoy también, firmamos el acuerdo con PDC, va a estar bien también y vamos a seguir trabajando con eso. Entonces, en unos 3 a 5 años queremos ya convertirnos en un centro internacional. Para hacer esto hemos estado trabajando en desarrollar estos socios estratégicos. Y como les decía, vamos a comenzar con un consorcio y para eso primero hemos traído al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, por supuesto, que es el ente a cargo de eso. Ellos son los que guían toda esta cosa y nuestra labor es apoyar su trabajo. Y estamos trayendo también a las instituciones militares hermanas. Desde la primera reunión que tuve con la ESPE, de acuerdo, el 13 de marzo del 2020, nos reunimos con el Cuerpo de Ingenieros, con el Instituto Geográfico Militar y con INOCAR. Entonces, queremos ya comenzar a trabajar como un consorcio. Hemos estado hablando con socios nacionales, tenemos ya algunos comprometidos, tenemos la Asociación B77, es un grupo de casi 100 profesionales son los egresados del Benalcázar de 1977, son los compañeros. Es un grupo muy, muy fuerte de profesionales, muy capaces en todas las áreas que están dispuestos a apoyar al centro, sí. Hemos hablado ya con el municipio de Quito, están esperando que nosotros colaboremos con ellos. Hemos hablado con el colectivo Constructores Positivos, también son 700 constructores que están asociados y que trabajan juntos, fundaciones, la Sociedad de Ingenieros Civiles. Hemos hablado con otras universidades, invitamos a varios de ellos y vamos a trabajar con todos ellos. Tenemos socios internacionales, ya vieron a PDC, que estamos firmando el acuerdo y vamos a empezar a trabajar en la propuesta para implementar Disaster Aware en Ecuador. La Fundación GEM, que también el secretario general va a estar ahora tarde. Y FIMA, ya vieron, DOC también está ahí. Ya nos hemos reunido con ellos. También están muy entusiasmados de trabajar con nosotros. Estamos arreglando también acuerdos con varias universidades. También ya hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Hawái, con la Universidad de Tokio, la Universidad de British Columbia, ya le vieron a Carlos Ventura, la Universidad de Buffalo, y estamos ampliando estos apoyos, estos acuerdos, estos socios estratégicos. Por supuesto, las conexiones que tenemos, las experiencias que tenemos con Naciones Unidas, con el Banco Mundial, las vamos a utilizar aquí, a AID, para que apoyen nuestro trabajo. Y, como les decía, trabajar también con la red global de CIRAMS. Shanghai, Nepal, México, Mozambique, ya todos ellos han aceptado trabajar con nosotros y ustedes ya los conocen. Así, aquí es cuando inaugurábamos
el CIRAM de Shanghai en 2011. Y en esa ceremonia, en esa inauguración, vean ustedes la gente que estaba ahí, y ya ustedes le conocen. Aquí está Jianping, aquí está Mario Rodríguez de México, aquí está Mod de Nepal, aquí está la persona de Mozambique, no pudo asistir esta vez. Aquí está Ena, que también la vieron presentar. Aquí está Yahón, que presentó esta mañana. Entonces, el CIRAM Ecuador va a ser parte de esta red donde hemos estado trabajando por muchos años juntos y ayudándonos mutuamente. Así que eso es lo que estamos proponiendo y lo que hemos preparado del CIRAM Ecuador. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Carlos. Realmente una reseña muy importante de lo que ha ocurrido en el país, que está pasando y qué queremos evitar para el futuro. Realmente esto, más que la reseña, es un plan de trabajo. Ya, prácticamente ya presentaste a dónde vamos con todo esto que hemos escuchado de varios participantes, sean nacionales, domésticos o gente de otros países que veían cosas que también tenemos nosotros y cómo solucionaron ellos poco a poco esos problemas. Hay mucho que hablar, hay mucho que presentar todavía, hay mucho que indicar y ojalá sea una bendición para el país, el CERAM, que se fundará hoy en día a través de esta finalización del Congreso Internacional que tenemos de gestión de riesgos. Antes que pasamos a la mesa redonda y antes que pasamos a otra moderación, unos 2, 3 comentarios y preguntas de la gente que nos han escuchado, que han visto tu presentación. Y por favor, a lo más breve posible, las respuestas, porque queremos ser puntuales, las autoridades nos están esperando. Tenemos aquí, primeramente, felicitaciones. Hay un montón de mensajes de felicitación para la creación de CERAM, un montón de felicitaciones y elogios de la charla tuya, Carlos. Esto puedes ver después, no voy a leer todo porque es realmente demasiado, pero es fantástico. Aquí tenemos una pregunta. Muy de acuerdo, el clave de la cuantificación de riesgo. ¿Se sabe aproximadamente cuáles serían los costos asociados al riesgo para Ecuador con proyección en los próximos 5 a 10 años? ¿A cuándo se tendría aproximadamente el PIB? No se sabe, ese es el problema. Dese cuenta ustedes, solo si ven lo que está pasando en el Coca, ¿sí? Está ahí el petróleo, que es nuestra principal exportación, ¿sí? Todavía tenemos, lo primero que debemos hacer, por ejemplo, para reducir el riesgo del país como país, es diversificar la economía, ¿sí? No podemos ser tan dependientes de un solo producto, ¿sí? Yo trabajaba, por ejemplo, en Centroamérica y habían los países del café, o sea, El Salvador, Nicaragua y todos ellos. Ellos dependían del precio del café, cero control sobre eso, lo mismo que nosotros, ¿sí? Y si caía una plaga al café, se acababa toda la economía, no se puede vivir así. Entonces, ahí está el petróleo, está el proyecto hidroeléctrico, vieron cómo ya se fueron las carreteras, que es la única conexión con toda la gente que vive ahí adentro. ¿Cuánto pierde toda esa gente que no puede sacar sus productos, que no puede sacar sus cosas, ¿no? Entonces, solo un proyecto, vean ustedes la cantidad de pérdidas que produce. Entonces, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea y esa es la idea. ¿Sí? Tratar de entender el problema, comenzar por eso y en base a ese entendimiento asignar los fondos necesarios. Porque ahora la gente puede protestar, no, eso es mucho dinero, no se puede, pero cuando se den cuenta de lo que se puede perder, resulta que eso que parecía mucho dinero, resulta que es una buena inversión. Pero eso tenemos que demostrarlo y es la única manera, ¿sí? Para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, la respuesta corta es no se sabe. Así es. No voy a seguir con más preguntas. Un comentario muy corto que dice también aquí un compañero a través del chat del Facebook Live. Es un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Esto es muy importante. Esto es justamente prácticamente el jugo de la charla tuya, en cual enseñaste cómo era el pasado, cómo estaremos mal si repetimos todas las cosas, si no nos mejoramos a través del CERAM.
Nos están esperando las autoridades. Voy a cortar aquí, tenemos mucho que hablar y toda la gente que han visto hoy día la charla, Carlos estará pronto en el país, pueden acercarse, es una persona común y corriente, a pesar que no lo crean, a pesar de su currículum, pueden acercarse y preguntarle, y a todos los demás que van asociados en el grupo de trabajo de Carlos, por favor hazlo, porque todo que hacen ustedes, todo que podemos solucionar a través de sus inquietudes, será para el beneficio, para la salud y para la salvaguardia de las vidas de las personas aquí en Ecuador y más allá, porque el centro va a ser regional, no solamente nacional.